Continuamos entonces nuestra segunda parte de esta sesión 5 y ahora ya estamos adentrándonos en el cuestionario del filme After Earth, después de la Tierra, ¿sí? Ya habéis visto y comentado el segmento 1, ¿no? La escena de padre e hijo en la nave antes de estrellar. ¿Sí? Sí, sure. Ok, entonces el filme, aquí el cuestionario comienza con dos varones, uno joven y el otro adulto. Si habéis hecho la tarea, he visto el film, los cortos, sabrán que son padre e hijo. Entonces, número 1, ignorando de momento el diálogo superpuesto a las imágenes, porque hay un diálogo que se superpone. Describan las expresiones, los gestos y el lenguaje corporal correspondiente a cada uno de los dos protagonistas en escena. ¿Cuál es el estado emocional del hijo? ¿Qué le está tratando de comunicar el padre? ¿Qué sucede con el padre al final de la escena? ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, sure. Okay, la escena inicial. Ok, pues venga, ¿qué tenemos que comentar? El hijo está en pánico, como mencionaba siempre. El hijo está en pánico. ¿Qué más? ¿Y qué está tratando de hacer el papá? Tratando de calmarlo. Está tratando de calmarlo. Ok. Y lenguaje corporal. Ajá. En el fondo se ve que todo se está desbaratando, o sea, hay mucho disturbio, pero el papá está súper calmado, hasta le está haciendo una seña de mano, ¿no? Que respire, que inhale y exhale, y el hijo solo se le queda viendo porque ya no hace caso a lo que está sucediendo detrás de ellos. Esa es la indicación, que ponga atención a él. Que le ponga atención a él. Fíjate en mí, ¿ok? ¿Y qué es lo que...? Sí. De hecho, el padre está comprometiendo su propia seguridad, ¿no? Sí, por calmar al hijo, ¿sí? Entonces, heroicidad, paternidad, toda la película tiene que ver con hombría, ¿sí? Todo se está desmoronando alrededor y el padre está ahí tranquilo. Le dice al hijo, fíjate en mí, ¿no? Fíjate en mí, ojos en mí, fíjate en mí, respira, calma. Esa calma que él tiene es la que le va a calmar al hijo. Es lo que le está transmitiendo. Sin palabras, y eso es muy importante, no le está diciendo nada, pero lo está diciendo mucho. O sea, no hay palabras, pero hay una transmisión, como dicen en Zen, transmisión no verbal, ¿sí? Directa de maestro a discípulo, ¿sí? Entonces, hay una transmisión, una enseñanza en vivo. Todo se está desmoronando a su alrededor, pero el padre está tranquilo. Me recuerda de pronto una escena de la película Apocalipto. No tengas miedo. Sí, que le van a degollar al padre y el hijo le está viendo, el hijo ya adulto con su propio hijo o hija. ¿Se acordáis de esa escena? Los que habéis visto. Sí. Le van a degollar y el papá le dice, que es jefe de la tribu, le dice al hijo, no tengas miedo. ¿Okay? Y en su tranquilidad le transmite una fortaleza a su hijo y le cortan el cuello y el padre se muere tranquilo, ¿sí? No tengas miedo, ¿sí? Eso es lo que es ser papá, eso es lo que es ser hombre, eso es lo que es ser héroe, eso es lo que hay que transmitir, ¿sí? Y eso es cierto porque yo estuve viendo un video de maternidad antes de que naciera Jacob. Y el caso, ¿no? Que una bebé está llore y la madre pues estaba frustrada porque no lo podía calmar a la bebé. Entonces viene una experta y dice, no, es que tú estás tan nerviosa, estás frustrada, le estás transmitiendo a tu bebé también esa misma frustración. El esposo de ella, que es también un artista marcial, sale después en otra entrevista, él dice, a ver, pásamelo, ¿no? Y nada más está ahí, la está cargando y rápido la bebé se calma también y deja de llorar. Con solo cargarla y ponérsela acá. Sí. Pero le transmite esa misma calma a la seguridad, bebé. todo está bien. Todo está bien porque yo estoy bien. ¿Okay? Eso es lo que se precisa.
¿Ok? Muchas veces la gente me ha preguntado qué es lo que quieren las mujeres, qué es lo que quieren las mujeres de un hombre. Pues que las tranquilicen emocionalmente, que les sepan dar la tranquilidad que ellas por su cuenta no pueden encontrar. A pesar de... Y que no se dejen mangonear por los chantajes emocionales, por las tormentas que sean. La calma en su tormenta. ¿Sí? Que cuando todo está girando alrededor, que sea en el ojo del huracán. Eso es lo que quieren. Simple, tan complejo como eso. Entonces, esa escena transmite muchísimo. Todo se está desmoronando alrededor, la vida está en juego, no estás diciendo cálmate, estás siendo calmado, fíjate en mí, respira, estate tranquilo, no tengas miedo. ¿Okay? La amenaza, frase tremenda, la amenaza puede ser real, el peligro es real, el tener miedo es una opción, es una decisión que tomas. Cuando estás decidiendo racionalmente, cuando tu mente racional está activado, cuando no estás en pánico. ¿Sí? Para eso evolucionamos. Para eso evolucionamos. Eso es lo que aporta el varón, o debería aportar el varón de nuestra especie. El alfa, el líder, el jefe, ese es el que va a aportar precisamente eso. Cuando todo se está desmoronando alrededor, ¿okay? Y las personas necesitan encontrar un punto de calma, un eje fijo, ¿sí? La roca que no se desmorona, la calma en la tormenta, el ojo en el huracán. Cuando están buscando, lo encuentren en él. Ok, discutan. Bueno, ¿qué sucede con el padre al final de la escena? Vuela. Ok, comentarios al respecto. El padre sabía que eso iba a pasar. Ok, sabía que Era cuestión de tiempo. Ajá. Sabía que ya no iba a ¿Y quebrarse. qué es lo que, metafóricamente, qué es lo que transmite eso? ¿Cuál es la enseñanza ahí? La siguiente bueno. pregunta que sigue. ¿En la siguiente pregunta o la lo siguiente que- parte? La siguiente parte. Lo que Ok. menciona. El significado metafórico de la escena con respecto al film en general, el significado alegórico de la escena para la vida humana misma y la relación entre padre e hijos. Significado metafórico de la escena con respecto al film en general. ¿Cuál es el significado metafórico? ¿Ah? ¿Sería la pérdida? Ese es el alegórico. Pérdida, a ver, labora. ¿En qué sentido pérdida? Pues yo digo que pérdida porque, o sea, sabía bien que no iba a permanecer en la nave estable. Ok. Y pérdida en el sentido de que también hacerle comprender al hijo de que él no siempre va a estar ahí. Ah, ok. Vamos más cerca, a ver. Sí, que Ronnie Senpai. No siempre los padres van a estar al lado de los hijos, entonces las enseñanzas es lo único que se queda en los hijos. Ahí está. Es lo que toca. Toca transmitir porque no vas a siempre estar. Me acuerdo de, no sé si os he compartido, pero una anécdota con mi hijo pequeño, bueno, ya no es el pequeño, pero era el pequeño Alex. Él tendría como 5 años y estaba montando su bicicleta. ¿Os he contado esta anécdota? Sí. Y en un momento se iba a caer. Se iba a caer la bici y me miró a mí, y yo le miré a él, y mi impulso era inicialmente de agarrar, ni me moví, pero mentalmente mi impulso era de agarrarle. Y él me miró y estaba esperando que le... Y se cayó, estaba esperando que le agarrara, y se cayó y tal, y se levanta y dice, ¿y por qué no me agarraste? Y le dije, porque sabía que no te ibas a lastimar mucho. Y tienes que aprender que no siempre voy a estar ahí para agarrarte. ¿Sí? Sabía
Inmediatamente calculé que no iba a ser gran cosa. ¿Okay? Pero él tenía que aprender que yo no iba a estar siempre ahí para agarrarle. ¿Okay? Y esa era la enseñanza. ¿Sí? Eso es lo que nos toca a los padres y a las madres para nuestros hijos. Sabiendo que no siempre vamos a estar ahí, ni aun estando, vamos a poder ayudarlos. Pero también eso es parte de lo que es ser guerrero, ¿no? Ah, pues sí. Pero en caso de las mujeres, ¿por qué no se da esa cuestión de soltar? Ah, ok. Bueno, buena pregunta. Y vinculado a lo que había dicho antes, pero lo voy a responder. Entonces, eso tiene que ser nuestra preparación. O sea, nuestra preparación para nuestros hijos, para cuando no estemos ahí, para que puedan lidiar con los peligros a sus propias vidas, ¿sí? Y tengan el conocimiento y la preparación mental necesaria para lidiar con ellos. Entonces, nuestra perspectiva tiene que estar como padres y como madres, tiene que ser en preparación para nuestra ausencia. Porque si las cosas llevan su transcurso natural, vamos a morir antes que nuestros hijos. Sí. Para eso, nosotros mismos tenemos que haber logrado una madurez psicológica, emocional, o sea, madurez de perspectiva, de forma de pensar y de sentir. Tenemos que no crear una codependencia emocional con nuestros hijos y con respecto a nuestros hijos. Nuestro bienestar emocional no puede estar en base a nuestros hijos si estamos pensando en formarles para el día inevitable de nuestra ausencia. Y ahí es lo que falla tanto en las mamás. Están pensando en sus necesidades emocionales. No están pensando en cuando yo ya no esté, qué va a ser de mi hijo o de mi hija. Están pensando en, lo que yo necesito para yo estar bien emocionalmente. Nunca trascienden la mentalidad de hija. Nunca trascienden, nunca maduran a ser seres adultos. ¿Okay? El entrenador, que es buen entrenador, piensa en la gloria de su competidor. No piensa en la gloria que le va a dar a él, su competidor. ¿Sí? O sea, tienes que trascender ese egoísmo y ese egocentrismo. No lo trascienden las madres. Están siempre, para mí, yo no quiero estar sola. Lo que la relación con sus hijos les da a ellas emocionalmente. No están pensando en lo que sus hijos necesitan para sobrevivir más allá de su propia vida, de la vida de ellas. Entonces, para ser un buen padre, para ser una buena madre, para ser un buen maestro, o sea, la formación es, cuando yo ya no esté, ¿cómo vas a apañarte tú? Y eso, desde antes de nacer tendría que estar claro, ¿sí? Llegará el día en que uno no esté, ¿cómo va a sobrevivir sin mí? Otra anécdota, me acuerdo, yo era un padre muy joven, estaba trabajando en Toronto, y había como programador, analista y tenía a mi cargo todo un grupo de programadores y coordinaba con un grupo de especialistas en educación. Era un programa de educación por computadora. Y había un individuo en ese programa, todos eran mayores que yo, Satrahan, no me acuerdo cómo es su apellido, era hindú. Y por lo tanto su perspectiva era diferente, interesante. Él tenía hijas ya adolescentes y me dijo algo, no me acuerdo cómo entró la conversación, pero me dijo algo que
me acuerdo en ese momento, me chocó, yo que tendría de 22 años, y me dijo, porque tus hijos no son tuyos, están como de préstamo. Y me chocó así como que no son míos. Y dice, no, pues no son tuyos, o sea, y me relató como en el budismo y el hinduismo ven estas cosas, y pues le entendí, solamente que el que no son tuyos me chocó, pero más allá de eso, pero la idea de ser consciente de tu propia mortalidad es propia de esa cultura, no es propia de la nuestra. En la cultura occidental se hace todo lo posible para negar nuestra mortalidad. Hasta nos inventamos una inmortalidad después de la muerte. ¿Sí? Entonces la gente no es consciente de que se va a morir. Si eres consciente, si eres guerrero, vives con la muerte. Aceptas la muerte como algo inevitable y entonces así es cuando ya puedes entregarte la vida. Pues entiendes que es preciosa. ¿Sí? Y todo encaja apropiadamente en cuanto a prioridades a partir de esa realización, de esa premisa. Me voy a morir. Mi tiempo es limitado. Mi tiempo es limitado, por lo tanto, es precioso. Es lo único que tengo. Es el único recurso que de verdad es mío. Mi compu no es mía, me la pueden robar. O sea, me la pueden robar. Hasta mi cuerpo, pues, me pueden matar, me pueden mutilar, puedo enfermar. Lo único que tengo es mi tiempo. Entonces piensas, tiempo es finito. Este individuo que traje al mundo, ¿cuál es mi obligación con él o con ella, ya que mi tiempo aquí es finito? ¿Okay? Formarle, exactamente. ¿Qué herramientas le puedo dar para que pueda sobrevivir en la guerra que es la vida? Y si eres un veterano combatiente de las guerras de la vida, tienes una buena idea de lo que se precisa. Y eso es lo que quieres transmitir. Pero si vives en denegación de esa guerra, si vives como una niña, como un niño, en denegación constante de la guerra que es la vida, entonces estás pensando como un niño, como una niña. ¿Okay? ¿Qué es lo que la mascota me da para mí? Cuando uno compra una mascota, no piensas en que la mascota te va a sobrevivir. Piensas, pues lógicamente, para eso es una mascota. O sea, piensas en lo que te va a dar a ti, lo que va a proporcionar, o piensas que le vas a dar cierto entrenamiento, pero pues tengo una mascota, no pienso en qué va a ser de karma si yo me muero. No pienso en eso. Francamente, no es algo que me mantenga despierto por las noches. Pienso en los seres humanos que están a mi cuidado. Pienso en lo que tengo que transmitirles a ellos para que puedan lidiar con la guerra que yo sé muy bien que es la vida. Pero cuando vives en la vida como adolescente, envejecido pero no maduro, no piensas en eso, no piensas en tu mortalidad. Entonces ves a tus hijos como mascotas. No los ves como si rescatarais un animal salvaje, miráis un mapache, por ejemplo. ¿Todos saben lo que es un mapache? Raccoon. Sí. Que miráis un mapache atropellado, todavía vivo, y tenéis algo de conocimiento y pues lo adoptáis temporalmente, lo sanáis. ¿Okay? Y si sois seres responsables, lo vais a devolver a su hábitat, a donde va a ser feliz, no en una jaula. ¿Okay? No en una jaula, eso es ser egoísta. ¿Okay? Eso es ser egoísta. Entonces, ¿qué sucede? Las madres no están pensando en sus hijos, en la felicidad de sus hijos, no están pensando en lo que debe ser su futuro, independientes de ellas. Cuando ellas se hayan muerto, ¿qué van a hacer de estos hijos? No están pensando en eso, simplemente están pensando en ellas. Ajá. Digamos que no los están preparando para su hábitat natural, que sería, digamos, el mundo, sino para la comunidad de su jaula. Exactamente. No lo están preparando
para su hábitat natural, que va a ser su vida en el mundo, en la guerra que es la vida, sino para la comodidad personal de la mamá, de la jaula, ¿okay? En una relación de codependencia. ¿Okay? Esa es la verdad, ¿sí? De demasiadas mamás. ¿Okay? Esa es la realidad de demasiadas mamás. Ese es el problema. ¿Y por qué? Porque ellas mismas no se han formado como seres independientes. Necesitan más a sus hijos que sus hijos de ellos. O sea, cuando son recién nacidos, como Jacob, pues claro, necesita a su mamá, pues literal casi 24/7, ¿no? Porque una hora entre sesiones que esté mamando es el máximo que pueda aguantar. Pero llegará un momento en que él debería ser independiente. Pero ¿qué sucede con las mamás típicas en ese estado, esa relación enfermiza, disfuncional de codependencia? Ya no necesitan a la mamá. No necesitan que la mamá les limpie el trasero, ¿okay? No necesita que les vistan. No necesita que la mamá cocine para ellos. No necesitan que deberían aprender a cocinar, aprender a lavarse la ropa, aprender a plancharse las camisas, todas esas cosas para que sean independientes. Eso es lo que deberían ser, aprender a ser. Y ya que la mamá sabe hacer eso, debería transmitir eso para su independencia. Pero en vez de eso, ¿qué hacen? Les mantienen dependientes, porque en realidad quien los necesita son ellas, porque ellas son disfuncionales. ¿Okay? Ellas son unas minusválidas emocionales que necesitan de la muletilla de sus hijos para seguir avanzando. Porque nadie les enseñó a ser seres independientes. ¿Okay? Se casan. ¿Por qué se casan? ¿Okay? Codependencia. Tienen una relación disfuncional con el marido y se agarran a los hijos, sobre todo a los varones, casi como parejas vicarias, ¿sí? Algo muy enfermizo ahí que Freud pues tendría mucho que decir al respecto, pero bueno. ¿Okay? Entonces no les quieren soltar y es enfermizo, como si fueran los tratan a los hijos como si fueran sus novios, sus parejas. Por favor, suéltale ya. El cordón umbilical se cortó hace mucho. Tú misma, sé un adulto independiente, ¿ok? Tienes tu propio camino como ser humano. Deja que el hijo, los hijos, las hijas, ¿ok? También lo sean. Ajá. Pero no también está mezclado con el sentido de la idea de que esas cosas son exclusivas de la mujer, que tiene que cocinar, planchar, lavar. Pues sí, pero eso les da poder. Eso les da algo que hacer. Eso da importancia. O sea, eso, no es tan altruista. ¿Ok? Porque entonces, pues, siempre tienen que venir a ellas a decir, oye, ¿me haces esto? Oye, y se dan importancia. En vez de enseñarles, mira, hazlo tú, o ¿sabes qué? Házmelo a mí. Yo vengo del trabajo, estoy cansada, cocíname. ¿Cómo que no está la comida hecha? ¿Qué has hecho tú aquí todo el día? ¿Acaso no vives tú vives de mi amor, ¿ok? Entonces, por lo tanto, cuando yo regrese del trabajo, espero que esté una comida. ¿No te enseñé a cocinar? Ok, ya, ¿cómo que no? Por la puerta se va a la calle. ¿Ok? Cuando seas mayor y tengas dinero para tener tu propia, etcétera, 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 podrás responder a quien te aguante. Pero mientras que estés bajo mi techo, ¿okay? Vas a hacer esto y esto y esto. Contribuye. ¿Ok? Sí. Shoda, hemos hablado en términos de aportación. Sobre todo la importancia de la aportación de la mujer que da un varón. Bueno, perdón, de la aportación de un guerrero en cuanto a otro, de varón a varón. Pero hablando de esta cultura, quitamos eso en la mujer, la servidumbre, como la sirvienta, muchas veces se ve aquí, sin tratar de insultar ni nada, simplemente muchos hijos así la tratan. Pues sí, exacto. Así la tratan. Ese es el otro. ¿Quién cría a los machistas? Las mujeres. Las mujeres. Con su hijocentrismo, para que otras mujeres lo tengan que aguantar. Ajá. Sabiendo que
hay hombres débiles porque hay mujeres débiles. Entonces, quitando eso, o sea, ¿qué aporta una mujer? Pues mira, precisamente esta película me llamó mucho la atención, ¿ok? Por la imagen, la figura de la madre, mujer. Ujú. ¿Ok? Muy, muy breve, pero... Porque si la mamá no es emocionalmente independiente, va a formar una relación de codependencia con el hijo y le va a crear al hijo emocionalmente disfuncional, a su vez. Y por mucho que le enseñes aquí, si intelectualmente, si emocionalmente es disfuncional, siempre va a ser un hombre débil. Sin la colaboración de la madre, ¿okay?, en soltar al hijo, ¿okay?, en exigirle una madurez, una responsabilidad emocional, por mucho que el padre intente, no va a lograr su propósito. ¿Okay? No va a pasar. Es igual que si tienes una mascota y una persona de la familia está tratando de disciplinarla y la otra persona le da de comer a la mesa, etcétera, etcétera, pues nunca vas a lograr disciplinar a esa mascota. He vivido con ello. ¿Okay? Nunca vas por mucho, pues sí, quizá se comporte cuando uno esté presente, pero en cuanto te das media vuelta, ya estará rogando en la mesa, ya estará subiéndose a las personas, ya estará subiéndose al sofá, ya estará haciendo todo tipo de cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Pues saber que es cuando pues ya tienes que pararte y decir, mujer, mira, o es esto o es la puerta. No hay otra. Como ahora que mi hijo se viera a la universidad, le tuve que enseñar así poquitas cosas, porque sabía que iba a estar solo, ¿no? Entonces dije, ok, ahora hazte una ensalada, hazte un arrocito, hazte esto, o sea. Y sí, pero pues ya sí notas la diferencia ahora que ya tiene tiempo allá, o sea, se independizó más, pero sí. Es importante. Hasta que no se iba a ir, entonces tuve que como tratar de enseñar. Y es importante. Y pues estoy seguro que tus enseñanzas de cocina eran mucho más valiosas que las que pudo haber aportado su papá. Por lo general es así, lo que pueden aportar. Y muchas cosas, o sea, yo aprendí de niño a hacer camas, a cocinar, hasta a coser. No me acuerdo la última vez que hice una cama, pero bueno, no me voy a morir. El quedarme solo en una casa no es un evento de supervivencia para mí, ¿okay? No voy a estar ahí a ver si voy a sobrevivir, ¿no? No me voy a morir de hambre, puede estar tranquilo si sucediera, okay, que va a haber soda, ¿okay? Digamos que durante los primeros años se le forma bien a un hijo. ¿Después se le puede malcriar? Claro, por supuesto. Por supuesto. Sí. Y también viceversa, ¿verdad? Que fue mal criado. También es más difícil, por supuesto. Es más difícil. O sea, lo más fácil es llevarles desde el inicio. Pero, pues sí, somos seres capaces de aprender, para bien o para mal, de modificar nuestra conducta, hasta que llega un momento en que pues ciertos patrones ya están muy arraigados. Entonces, para rectificar la conducta en esos casos, pues nada que se permita dentro de la legalidad va a cambiar a ese individuo. O sea, se puede, pero no hay esos detalles. ¿No? Hace falta medidas extremas y hay que echar, hay que deshacerse de cuestiones así como derechos humanos y esas cosas. Pero sí se puede. Pero sí, ahí llega un momento en que ya ni nada va a cambiar a ese individuo. Y lo digo habiendo trabajado con
habiendo trabajado con población delincuente, criminales, llega un momento en que nada, 2 metros bajo tierra, lo único que va a resolver ese problema, ¿okay? Lamentablemente. Entonces uno quiere evitar que se lleguen a esos extremos. ¿Okay? Entonces, significado metafórico de la escena con respecto al film en general, con la importancia de la formación o la enseñanza para la inevitabilidad de nuestra ausencia como padres. ¿Sí? Es cruel no preparar a hijos para cuando no estemos. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso es apego. Eso en realidad es cruel. ¿Sí? O sea, tan cruel como criar a un perro en la casa para luego soltarle al bosque solo. Pues es lo que están haciendo las familias aquí. Es lo que hacen. Entonces, pues sí, encuentran trabajos y no se mueren de hambre, pero emocionalmente, psicológicamente, están totalmente discapacitados. Son miserables. Ajá. Sí, Shoei, ¿qué es el significado de alegórico? ¿Cómo alguien que define la palabra alegórico? Algo que tiene que ver con una enseñanza. Una alegoría es un tipo de enseñanza generalizable. Como the moral of the story. Algo así, sí, como la moraleja. O es una alegoría, es una enseñanza para otra cosa. Esto, haces algo aquí y es una enseñanza para otra cosa. Como Pinocho. Pinocchio en inglés. O en italiano, ¿cómo es? Pinocchio, creo que es. No me acuerdo en italiano, pero Pinocho, ¿no? Es alegórico, o sea, sobre todo cuando los niños van se convierten en burros y van a la isla de niños perdidos, se convierten en burros, ¿okay? Pues es muy, muy alegórico para lo que sucede tanto en la adolescencia, cuando no hay disciplina. Entonces, el significado alegórico de la escena para la vida humana misma y la relación entre padre e hijos. Entonces, en el filme se trata precisamente de la enseñanza del papá, porque luego, pues cuando aterriza la nave, se rompe la pierna y no puede, no puede, físicamente él no puede hacer nada por su hijo. No solamente su supervivencia está en juego, sino la de su hijo. Por mucho que lo único que puede hacer, lo único que él puede hacer es, desde ese estado discapacitado que está, es guiar a su hijo activamente, haz esto, haz lo otro, inspirarle cuando está caído y ya quiere rendirse, que exigirle, no, levántate, o sea, te está pasando esto. Pero luego llega un momento en que ni siquiera la transmisión electrónica funciona. Y lo único que le queda al muchacho es lo que le ha aportado, lo que le ha enseñado e inspirado su padre. ¿Okay? Entonces es muy ilustrativo todo. Ahí entonces está solo, está volando a solas. Y gracias a la formación que le dio su padre y el ejemplo que le dio, el hijo encuentra la fuerza interior para sobrevivir. Ok. El significado alegórico de la escena para la vida humana misma y la relación entre padre e hijo, pues también lo hemos mencionado, ¿no? Fausto Senpai. Yo iba a mencionar que ahora la supervivencia del padre y del hijo dependen de la formación que el padre le dio al hijo. Sí. Ajá. Pues, típicamente, pues, si las cosas llevan su transcurso normal, llegará un momento en que seamos dependientes de nuestros hijos. Y lo único que podamos aportar es, pues, nuestra sabiduría. Pero ya no podemos tomar la pelota como hacíamos antes. ¿Sí? Se me viene a mente la escena en Finding Nemo,
buscando a Nemo. Ajá. Donde se sale la tortuga, la pequeña, fuera del stream, no sé cómo se dice en español. De la La corriente. corriente. Ah, de la corriente. Y el papá pues le dice, no, lo tiene que hacer él. Cuando ellos saben que saben, tú sabes, ya sabes. Y hasta el papá no va por él, pues lo deja hacer solo. Tienes que pues dejarles que dejarles que vivan su vida y contar con que has hecho tu trabajo. Y me acuerdo otra anécdota. En un partido de baloncesto, mi hijo Jimmy tendría 12 años creo, y yo era el entrenador y habíamos planificado una jugada y le quedaban unos segundos del partido y estábamos ganando por creo que 1 punto y se suponía que tenía que pasar la pelota y pues no la estaba pasando, estaba rebotando la pelota y le iba a gritar, pero algo me dijo, o sea, miré la cancha y le miré a él y vi que él estaba seguro con lo que estaba haciendo. Y pensé, no, él está ahí, él no está viendo, yo no estoy viendo lo que él está viendo. Él está seguro de lo que está haciendo, él era la estrella del equipo, él sabía lo que era el capitán, él sabe lo que está haciendo, me callo. Y sabía lo que estaba haciendo. Hasta al final pues hizo su carrera a la cesta, le hicieron una falta, encestó y encima pues 2 puntos y encima el otro punto de la falta. Él sabía lo que estaba haciendo, a pesar de lo que se había decidido, pero yo vi que en su confianza, y yo tenía que tener confianza en lo que yo le había enseñado y ¿okay? No siempre funciona, ¿okay? A veces falla, a veces se equivocan, te retan y están mal, pero tarde o temprano va a ser su vida, ¿okay? Y va a ser el partido de su vida, en el cual ellos tienen que ser estrellas y protagonistas. Uno no. Tienes tu propia vida, continúa, ¿sí? Y pues van a cometer errores igual que uno cometió errores, y tienen que aprender de sus errores. Y tienes que dejarles que aprendan de esos errores. Eso es parte también. La parte es, cuando son pequeñitos, es no dejarles cometer errores y estar encima de ellos. Conforme van siendo más grandes, calcular, a ver, el error que puede cometer aquí es garrafal, mides el error, cuánto daño le puede causar, sobrevivirá, aprenderá de ello, ok. Y hasta que llega un momento que ya volaron el nido y pues lo que hayas enseñado, lo que le hayas impartido, enseñado, ya está. Se fueron. O sea, tu oportunidad pasó. Ajá. Me viene a la mente la escena del primer episodio de Los Sopranos, cuando vuelan los patos y Tony se desmorona. Ataque de pánico, pues sí, o sea, eso es alegórico de lo que sucede mucho con los papás y las mamás cuando los hijos se van. Pues, por favor, el síndrome del nido vacío, empty nest syndrome, se sienten ahí, el vacío. No, cuando se fueron mis primeros hijos fue, la tranquilidad. Normalmente duró 2 días. No regresaron. Luego regresaron, sí. Cada uno, pero fue temporal. Fue temporal, sí, regresaron y, ok. Yeah. Regresaron por averías, había que hacer reparaciones, un tune-up, ¿no? Pero se volvieron ahí. Esas cosas pasan. Ok, siguiente pregunta. Ahora describan en detalle el monólogo que se sobrepone a las imágenes anteriores de la escena. ¿Qué voces se oyen? Hay una voz que se distingue de las demás en un solo claro grito. ¿De quién es esa voz y qué dice? De Gitai, y le grita a su padre. Lo busca, papá.
es el grito que da su papá. O sea, miedo, todo, frustración. Mira, ¿quién busca a su padre? Papá, rescátame. Sí. Cuando era chavalín y salía a mis aventuras y me metía en problemas, era inevitablemente o esperar a que mi padre saliera porque estaba atascado y no había nadie, o si había alguien alrededor, era por mi papá. O sea, pues era lo que era, ¿no? Él sabrá qué hacer. Sí, exacto. Él sabrá qué hacer. Él me va a No se pondrá respetar. neurótico y después me da una zurra. No, simplemente... Nunca, de hecho, nunca cuando me rescataba de mis pendejadas, nunca decía nada. Llegaba, me miraba, siempre miraba la misma expresión de... Otra vez, ¿no? ¿Cómo te...? Una vez me quedé colgado de un clavo enganchado en la cremallera de un incinerador, el mismo que me tiraron, pues lo escalé por la parte alta y se me quedó la cremallera enganchada en un clavo y no podía ni subir ni bajar. Y ahí estaba, esperando a que viniera mi padre, colgado. Y llegó y nunca me dijo qué haces ni nada, ni palabras, solamente su expresión en la cara era siempre lo mismo. ¿Okay? Entonces me desenganchó y a veces me cargaba o a veces me dejaba andar y ya a casa. ¿Nunca lo regañó? No, No, por eso. para esas cosas no, Si no hacían mis tareas, ahí sí que había que rendir cuentas. Si no hacía mis tareas o le faltaba respeto a mi madre o algo así, ahí sí que era implacable. Pero por mis travesuras, eso nunca me dijo nada, nunca me regañó ni nada. Pero seguía cometiendo una y otra. Pues, ok, entonces, más... Ajá. Pero, ¿a qué le comunicaba esa expresión? ¿Usted qué sentía cuando su padre le Que tenía mejores cosas que hacer que estar aquí otra vez rescatándome a mí y estaba como harto, pero bueno, pero o sea, harto, pero bueno, paciente por otra parte, es como, con todas las cosas que tenía que estudiar y tenía que, digo, y ya sabía yo que tenía que irme a casa, o sea, no le decía, ¿puedo quedarme más? No, ya sabía yo que su paciencia estaba colmada y ya nos íbamos a casa. Mi aventura del día se había acabado. Hasta el próximo. Ok. ¿Qué voces se oyen? ¿Más cosas? Si no mal recuerdo, ese día estaban personas gritando. Ajá. Gritando, pánico ya. Gritando, pánico. ¿Algo más? Lo habéis visto ahora mismo, ¿no? ¿Las voces? Sí, hemos visto la escena, pero de mi parte Ok, no recuerdo bueno. todas las voces. Pero... Bueno, entonces vamos a seguir. Segmento 2. Número 3. La escena abre con una imagen del joven tirado en el suelo. ¿Qué opina? ¿Qué sienten? ¿Qué implica esta imagen? ¿Qué opina él? ¿Qué sienten? Está quebrado, Pitay. Está quebrado, Pitay. Ahí está. Ahí, sí, suave. Pero está con autolástima. Ujú, Está con miedo. ujú. Quiere llorar. O sea, se le ve así, o sea, todo así. Sí, así. Como quien me abraza. Así en el frío tirado, así. ¿Quién me abraza? Y se entiende por qué el comandante le reprobó, ¿no? ¿Se entiende por qué el comandante le reprobó? Sí. ¿Se entiende lo que el papá vio en él, en su actitud y por qué le grita? Harto. Sí. ¿Por qué pierde la paciencia denegado? ¿Puedo irme? No. ¿Okay? Lo que el papá, pues, si es un comandante, un forjador de hombres, puede ver adentro y ver lo que le falta a y es su hijo. ¿Okay? Más indignación todavía. Es su propio hijo. ¿Qué rayos pasa aquí? Ok. ¿Algo más? ¿Qué implica esta imagen?
Es interesante porque cómo abre, sobre todo cuando menciona tengo recuerdos de la Tierra. De la Tierra. Está en la Tierra. En el planeta Tierra. Está en el planeta Tierra. Todo puede ser alegórico, pues está en un bosque. Está en un bosque, está ahí quebrado, ahí tirado, ahí y empieza a recordar. Ahí en ese momento, no, ok, ya está. Ahí en ese momento es muy importante porque ahí es cuando empieza su verdadero aprendizaje. No. Ahí es cuando empieza su verdadero, ahí está quebrado y es cuando empieza a recordar. Recuerdo la tierra, imágenes de la tierra. Ahí es cuando empieza su verdadero. ¿Y qué imágenes de la Tierra recuerda? Destrucción, Ajá. caos. ¿Y qué más? Contaminación. Ajá. Nosotros destruimos la tierra. Ajá. Las ursas, miedo. Ajá. ¿Y qué más? Rangers. Ajá. ¿Y qué más? Salvación. ¿Y qué más? Éxodo. Su padre. Su padre. Si empieza a recordar. Ahí Su tiene padre. el ejemplo. Ok, ahí tiene el ejemplo. Dice así, salvo el general. O sea, no como mi papá, no lo ve como mi Sí, papá. el general. El general, sí, Raid. Así es. Puede estar tan libre de miedo. Okay. Ujú. Fermín San, tenías la mano, ibas a decir algo. ¿No? Ok. Exacto. Su padre. Ahí está su modelo. Ahí está. Sí. Ahí está su brújula, ¿no? Puede ser, Pues el arquetipo, ok, ahí está. Ahí está. ¿Algo más? Creo que ahí también dice algo muy interesante, del que dice the founding of the United Ranger Corps, y luego especifica a global effort. O sea, la palabra globo se me hizo muy interesante porque se necesita el enfoque global para llegar a una solución efectiva. O sea, problemas aquí, pues no, problemas en India, pues tampoco, problemas... Es un problema humano. Ajá. O sea, es toda la humanidad. Es Exacto. humanidad, o sea, Toda la humanidad. Pero para una solución viable se necesita ese enfoque. Sí. Se necesita enfocar desde el punto de vista de lo que es humano. ¿Okay? Olvidémonos de esta cultura. No. Vamos a lo más primordial, lo que somos. ¿Qué somos? Somos seres humanos. Sí. Eso también se vio en el juego de Enders. Eran todos los del mundo, iban a esta escuela para ser soldados, todos niños. Para salvar la humanidad. Ajá. Ese punto es un enfoque global. Este tipo, de hecho, desde hace décadas, películas así apocalípticas han estado saliendo desde Road Warriors, creo que fue de la primera. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Connie Senpai, de Road Warrior? Con iba a decir el pequeñito australiano, pero Mel Gibson. Sí, ¿habéis visto Road Warrior? Sí, o sea, ese fue impactante porque indica que hay una conciencia de la posible destrucción inminente de nuestro planeta porque estamos fallando no estamos conectados a nuestra humanidad. Tenemos que ir a primeros principios y reconocer, bueno, qué significa ser humano, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, cuál es el propósito fundamental de tener hijos. No es como mascotas glorificadas, no es como, no, me gustaría tener un chimpancé, pero no, mejor tengo un hijo porque, pues, se le puede disciplinar mejor y no tiene tanto vello, etc. No, hay que entender el por qué y el para qué, ¿sí? Entonces sí, es muy importante eso de global, significa que es algo que tiene que ver, estamos hablando de algo que es universal y representativo del ser humano, no de solamente una cultura, no de solamente papá e hijo, sino de paternidad, ¿okay? La paternidad misma y el ser hijo. Ok. ¿Algo más? Pues ahí está representado, Shodan. Heroicidad, paternidad, hombría. Ahí en ese pequeño está, heroicidad, Rangers. Y lo tiene todo el general. Heroicidad, paternidad, hombría. Ahí está el arquetipo. ¿Quién salvó la especie humana? Ajá.
Rangers. Mm. Los Rangers. Okay. ¿Y quién fue? Gracias al general Rage, ¿no? Al Rage, comandante curiosamente, supremo. Rage, Al comandante supremo. Ujú. ¿No? Comandante supremo. No, lo Sí, llaman sí, comandante, Supreme Commander, sí, comandante supremo. ¿Okay? Por encima. Él es el que, ok, Miedo, algo muy en nuestra especie, Shoy, menciona el miedo, nuestras feromonas. ajá, el Nuestras miedo feromonas. comunica, el miedo se transmite en nuestras feromonas. Se ¿Cómo? siente el miedo. Y también como ese miedo lo transmitimos de generación Ujú. en generación. Lo opuesto a... Y se le ve al muchachito Kitai como un hombre cuando está todo ahí quebrado y... No, ¿Cómo se le ve? débil. Es como feto casi, ¿no? Pues sí, como un niño pequeñito. ¿Y cuál es el impulso? Porque esto es importante. ¿Cuál es el impulso? ¿Qué es lo que sentís? ¿O qué es lo que sintieron? Vosotros. Y esto sí, Lourdes San. Tu reacción al Kitai ahí, todo recostado en el bosque, en el suelo del bosque, ¿cuál fue tu reacción inmediata? Así? Pobrecito. Ujú. Pobre niño. Yo me acordé cuando estaba chiquito y daba berrinches y lloraba porque no me querían comprar un reloj de Star Wars. Ok. Pobrecito, en parte, pues, el pobrecito suscita que Compasión. compasión. Y es lo que necesita este muchacho en compasión. Compasión, porque ese tipo de compasión solamente genera berrinches porque no les compran los relojes de Star Wars. Es lo que suscita. O sea, cuando el niño empieza a tener berrinches, 2, 3 años, si sucumbes y si sientes compasión por él, en vez de proyectarle en el futuro y tener en cuenta el tipo de hombre que quieres que sea o el tipo de mujer que quieres que sea, si te quedas en la compasión del momento, lo único que vas a fomentar es un individuo adulto que cuando las cosas se ponen difíciles van a comportarse igual que Kitai en el piso del bosque y nunca van a trascender, superar ese estado. Ajá. Sí, o sea, se ve frágil. Frágil. O sea que se Ujú. puede... Frágil. O sea, sobre todo digamos, en un bosque, donde pues ahí pues, hay apex, y hay depredadores, y hay instinto de supervivencia. Es comida. Exacto, punto. No hay pobre, o sea, no hay es comida, es simplemente en la cadena alimenticia Está. acaba de caer al fondo, ajá, literalmente, está en el fango. porque hasta el gusano Le trata de quitó, comer. Le le trata quitaba todo, la vida. todo el mundo, todo te va a tratar de devorar. Sí, sí. Es una palabra. O sea, la palabra que se me venía a la mente, pero no sabía si era correcta, es impotente. Impotente. Ujú. Sí, se le ve impotente. Y ese concepto es algo que asociamos con la hombría, impotencia. No, No, sure. No. Y sin embargo, cuando oímos estas canciones de me dejaste y pásame la botella y etcétera, etcétera, No, y ok. esas no son nada, hay otras. Ok. Estamos viendo la glorificación, ¿ok?, de esa misma actitud de Kitai en el suelo, porque una mujer les dejó. Eso es digno. O sea, por supuesto que duele. Esas cosas duelen, por supuesto. ¿Ok? Pero eso es digno de ser hombre. Eso es algo que va a inspirar a otros a su alrededor. Ajá.
Aparte es el último ser humano que está en la Tierra, ¿no? Es cierto, bueno, Para que aparte se esté su... comportando así. No solamente su supervivencia, sino en la supervivencia de su padre. Ajá. Y no tiene en cuenta no solamente quién es su padre, sino lo que representa su padre. No está pensando en nada más, está totalmente absorbido en sus emociones. ¿No está siendo egoísta? Está siendo egocéntrico. Egoísta, pues no está pensando en una ganancia, pero está totalmente siendo egocéntrico. O sea, si entiendo, sus emociones son el centro, ego, su persona es el centro de todo. No está pensando más allá de sus necesidades en el momento. No está pensando en lo que necesita su papá, no está pensando en lo que representa su papá. No. Simplemente en lo que niñito quiere. Pobrecito de mí. Hay otra cosa, porque parece que no se podía mover, pues, era el efecto de... Ajá. O sea, y el problema también con la inactividad, ¿no? O sea, el idle mind, o sea, él tenía idle mind, ahí está nomás... Pues no se podía mover, pero... podía elegir sus pensamientos. Ajá, exacto. Necesitaba estar quieto para que funcionara más adelante el antídoto, pero tenía que estarse quieto, pero tenía que controlar sus pensamientos, porque estaba permitiendo que sus pensamientos corrieran como un caballo desbocado y sus pensamientos iban a llevar a emociones y a reacciones fisiológicas y a su autodestrucción. Por eso el ataque, bueno, ya adelantamos, por eso el ataque de pánico y por eso hizo tan rápido el efecto también del veneno, porque empezó pum, 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 Exacto. la sangre bombea rápidamente desde... En vez de calmarse y pensar qué es lo que debo hacer. Intenta el ataque de pánico, ¿okay? Y es como con la reacción con cualquier estado ante uno tiene cualquier fobia, ¿okay? Ya la emoción negativa se apodera de uno y millones de años de evolución ¿okay? No valieron nada, ¿okay? Ya el ratón es más inteligente que nosotros. ¿Sí? Por eso la figura, o sea, ambos, tanto el comandante Rage como Kitai. O sea, Sí, el comparación hombre, y contraste. El hombre, ajá, sí, el hombre, el muchacho. Ahí está. Y lo que hace falta, lo que todavía le queda. Y vamos a ver cómo lo que papá puede contribuir para terminar la formación del hijo. Ok, número 4. Describen las escenas, el comentario verbal, la función de los Rangers y el significado literal y alegórico del miedo en el nuevo planeta. Pues sería Shoda cuando el hijo sale al mundo real sin los padres, sin nada. Todo el peligro que hay ahí, los monstruos que lo pueden comer, pues hay gente que le puede hacer daño, las cosas que tiene que hacer. Pienso yo que ese es el significado literal. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más? En cuanto a miedo en el nuevo planeta, ellos traen el miedo no existe. Exacto. El miedo no existe. Es una representación de ellos, por eso las ursas lo encuentran. Pero las ursas están dentro de ellos. Sí, la vara de plata. Sin el miedo no te pueden encontrar. Ajá. Ni Sí, te ni ven, oler. solo eres invisible. Podrías pasar. ¿Sí? Nosotros causamos nuestra propia destrucción. Exacto. Nosotros nos autodestruimos. Por eso decimos que el miedo es el verdugo del espíritu. Shoda. Así es. Sí. Y ahí se ve donde están limitados los seres humanos porque no tienen la capacidad de razonar cuando se dejan coger por las emociones. Porque podrían hasta, si quieren, hacer una fiesta entre todos, estar felices y no pasa nada porque para que la otra especie los destruyan, tienen que tener miedo. No se pone a pensar racionalmente qué podrían hacer para superar el miedo, controlar el miedo. Pues sí, es cierto, podrían haber tenido festividades. Ajá. Los Rangers se muestran como la salvación a los seres humanos 2 veces, porque en ambas veces superaron el miedo.
En una quizá no fue de por sí el sentimiento y la emoción, pero en sus acciones se notó cuando dejaron el planeta Tierra, no tuvieron miedo a abandonar todo eso, toda esa seguridad que tenían. Y tampoco después, pues, contra esta nueva adversidad. ¿Y cuál es la disciplina, la tradición que se dedica a encarar, superar, controlar el miedo? La marcial. Tienes que hacerlo. Porque tu profesión se centra en encararte con la muerte y con la lesión. Estás poniendo tu vida y tu cuerpo en peligro. Entonces tienes que aprender a controlar el miedo. Ok, ¿algo más en esta pregunta? No. 5. ¿En qué se basa la supervivencia de la especie humana en el nuevo planeta? En realidad, ¿cuál era la verdadera amenaza? Ellos mismos, Shorai. Ellos mismos son nosotros mismos. Así es, el enemigo. Nosotros, y somos nosotros. Hemos visto los enemigos, somos nosotros. No ellos, no, también son humanos. Sí, nosotros. ¿Cómo andamos de tiempo? Son las 12:32, Shorai. No me refiero a la cámara. Perdón. Pero pues, Tenemos Dijo que la 29, una, 28 minutos. ¿Sí? Dijo que la una. a la 1. Ok, entonces queda tiempo. Ok. Expliquen la dualidad miedo-apego en términos del primer y segundo nivel de los Purusharthas, Kama y Artha. Fuente, capítulo 2 de Penuel, el rostro descubierto de Dios. Kama, en cuanto al placer. Ajá. Las El placer cosas materiales. físico, Ajá, y las cosas materiales. Correcto. Ujú. Sí. Explicarlo. La dualidad miedo-apego. Como en Peaceful Warrior, tienes miedo, sufres por lo mismo que todos los seres humanos. Tienes, ¿cómo le dijo? Como todos los demás seres humanos, sufre cuando no tienes lo que quieres, sufres porque no lo tienes. Y cuando lo tienes, sufres porque temes perderlo. O sea, siempre sufres. Okay, pero, Kama y Artha, ¿os acordáis de juntos? ¿Cómo lo refieren esos dos combinados en el hinduismo? El camino del deseo, del placer. ¿Sí? Diferente al camino del deber. Ajá. Entonces, el quedarse regido, dominado por los placeres del cuerpo, físicos o emocionales, o por los placeres que pueden darnos las cosas materiales. Ambos los hindúes lo llaman el camino del deseo. ¿Okay? O también del placer. Y son manifestaciones de intentos del ser humano de superar el vacío de la condición existencial humana. Pero de una forma en la cual nosotros quedamos esclavizados por esos mismos deseos, porque nunca vamos a poder sentirnos satisfechos, ¿okay? Salvo por un tiempo efímero, cuando buscamos la satisfacción plena, la plenitud, la realización o el significado de la vida en cuestiones corporales o en cuestiones materiales. ¿Sí? Cuando somos bebés, pues es natural que nuestros impulsos, nuestros instintos nos impulsan a que quedemos satisfechos, ¿okay?, por las necesidades de nuestro cuerpo. El bebé llora,
¿okay? Cuando tiene hambre, llora cuando está incómodo en su estómago, necesita que alguien le ayude a expulsar ese aire, llora cuando tiene que hacer el baño, llora cuando tiene sueño, o sea, llora cuando tiene frío, llora cuando tiene calor, necesita que alguien venga y se ocupe de él porque no es capaz. Y es importante que reaccione así porque es frágil y su supervivencia está en juego. ¿Okay? Es importante es indispensable que reaccione así. Y nosotros, por evolución, nuestro sistema nervioso central es muy susceptible al llanto de un bebé. Nos saca de quicio. Es prácticamente imposible ignorar el llanto de un bebé. Es algo y es pues por programación genética. La incomodidad así de un bebé y sobre todo cuando es papá, mamá, o sea, es algo que y es como debe ser. Pero conforme maduramos, pues ya no estamos en peligro de morirnos de hambre porque se nos haya pasado la comida, o sea, generalmente hablando, y deberíamos pues poder vestirnos nosotros mismos, o sea, etcétera, etcétera. Y el mantener una dependencia sobre los placeres del cuerpo nos lleva a quedar esclavizados por esos placeres. Hay personas que buscan dar significado a su vida, o encontrar significado en su vida en los placeres del cuerpo, la comida, o sea, comer, por ejemplo, drogas, alcohol, la diversión misma. ¿Sí? El sentirse divertido, la fiesta y esa euforia, acaban siendo esclavos de eso, porque es temporal. No puedes dar efectivamente significado a tu vida, o sea, a 24/7 el resto de tus días, en algo que como mucho te va a satisfacer unos momentos. No puedes llenar el hueco existencial que nos impulsa a encontrar significado en nuestra vida en la comida, por ejemplo. Porque, bien, por muy buena que sea la comida, por muy bueno que sea el sushi, lo comes y te sientes harto ya, pues no. Y al poco tiempo vuelves a tener hambre. ¿Sí? Por mucho que trates de superar esa condición existencial, esa alienación, ese vacío, por mucho que trates de superarlo en fiestas con los amigos, pues llega un momento en que la fiesta tiene que terminar. Llega un momento que te canses, llega un momento que estás harto, llega un momento en que pues sí, al principio la gente bebe y todo es buena onda y todos se llevan bien, pero conforme el alcohol va acumulando, la gente se va volviendo o más violenta, irascible o más depresiva, deprimida. ¿Okay? Y claro, siempre viene ¿cómo se llama? The hangover, ¿cómo se dice? La cruda. La cruda al día siguiente. ¿Ok? Entonces, pues, no puedes llenar. Y por más que unos zapatos nuevos o una camisa nueva o un carro nuevo, lo que fuera nuevo, te pueda, por unos minutos, hacer olvidar de ese vacío. ¿Ok? Tarde o temprano, pues, te cansas de los zapatos, el carro se avería, o sea, no dura. Y entonces es como una adicción. Es una adicción. ¿Sí? Y el adicto vive ¿cómo se dice? Un fix, ¿cómo se dice en español? De una dosis a la siguiente dosis. Dosis por un poquito se siente bien, pero luego y luego necesita aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto y inevitablemente lleva a su destrucción. ¿Okay? Entonces, ese es el apego. La parte del miedo es cuando no tiene o no tiene a lo que está pegado, o incluso cuando está en su presencia
sufre por no tenerla, exactamente como dijo Gustavo Senpai, citando El camino del guerrero, Peaceful Warrior, cuando dice Sócrates a Dan, dice, es como el resto de la humanidad, sufres cuando no tienes lo que quieres, y cuando lo tienes, sufres porque temes perderlo, o sea, siempre sufres. Como Anakin. Como Anakin. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, Carlos, que a ti te interesa mucho esto de los Purusharthas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya mencionado yo, se me haya escapado? Por lo momento no. Ok, bien. Entonces, 7. ¿Cuál es la relación entre el miedo y la sombra? Según la psicología de Mamba, ¿qué es la sombra y cómo se forma? Fuentes: 4 escritos sobre la sombra y el lado oscuro y sobre el caso de Shiken Haramicho Daikommyo. Mayra Senpai, antes de que se me olvide, ese archivo de 4 escritos, el contexto es he decidido escribir un libro, publicar un libro de la sombra, notas sobre la sombra y el lado oscuro, agarrando de anotaciones, ensayos, etcétera, que ya están escritos, y escribiré, y sobre todo este último, que tengo que elaborar un poquito más, pero sí, Fausto Senpai, me lo recordó el otro día, que debería escribir un libro al respecto, y ya lo había planificado, pero ahora que me dijo eso, dije, pues voy a ver cómo están, cuántos, y son como 11 artículos en total, o sea, más que suficiente para... Y de hecho, ¿qué se siente al ser mariposa? Tiene cantidades, tiene 69 referencias a la sombra. 69, o sea que habla mucho de la sombra en esto. Todo eso lo vamos a juntar. Escribiré un ensayo así de introducción y tenemos un libro que va a ser muy, muy útil para nosotros. Es un concepto bastante innovador. Jung manejó el término la sombra, pero de una forma mucho más limitada y diferente a lo que nosotros manejamos. Hice un estudio extenso sobre Jung y la sombra. Jung hace muchos años en mi doctorado de psicología clínica. Ok, entonces, ¿cuál es la relación entre el miedo y la sombra? Perdón. Les quería preguntar si han visto la película Warrior. Sí. Warrior. ¿O la de los 2 hermanos? Sí. Sí. Sale el mismo que ¿cómo se llama? Sócrates. Sócrates. Sí, el mismo actor que... Nick Nolte. Sale. Warrior, ¿qué película es esa? UFC, 2 peleadores. Sí la he visto, sí. 2 hermanos, sí. Papá alcohólico. Ajá. Pues se ve varios temas, porque está el que es maestro, que tiene que ser hombre y tiene que sacar su familia adelante. Está Tommy, que tiene su sombra de lo que pasó y no lo enfrenta hasta que sale, porque pues lo encontraron. Y está la figura que tienen ellos como papás, pues era alcohólico y uno se tuvo que alejar. Y violento. Sí. Solo se me hizo interesante porque se ven varios temas que estamos viendo aquí. De hecho sí, creo que la tengo por ahí, de hecho. Pero sí, es verdad, es una película tiene mucho que aportar. Sobre todo, sí, la sombra en el papá, la distorsión de esa... la perversión de la figura paterna, la violencia, el abuso, el abuso de sustancias, etc. Ok, relación entre el miedo y la sombra. Miedo y la sombra, pues bueno, lo hemos estudiado, analizado la sombra, cómo se forma la sombra en nuestros traumas, perversiones, inseguridades. ¿Y qué es una inseguridad en realidad? Temor, miedo. 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 Miedo.
Miedo. La sombra es miedo. Y muchas de las patologías, muchos de los desórdenes, cuando se analizan en el fondo, vemos que el miedo están detrás o sustancialmente es una causa sustancial. ¿Qué es la depresión? Si uno está deprimido, Es miedo. miedo a que nada bueno va a suceder. A que no poder hacer nada. Y la ansiedad, miedo a que algo malo va a suceder. ¿Sí? Entonces, tiene una función muy negativa el miedo y nos lleva a conductas muy autodestructivas, ¿no? ¿Y cómo operamos a través de ese miedo? O sea, si son las decisiones y todo que tomamos son emocionales, entonces si lo que sentimos todo el tiempo es miedo, entonces ¿cómo basamos nuestras decisiones, nuestras conductas? Inconscientemente basadas en ese miedo. Por eso es importante conocernos. Por eso hay muchas cosas más. Pero... Así es. Para entender por qué haces lo que haces y a servicio de qué en realidad son tus decisiones. Por eso este último ensayo de Gran Estratega. Exactamente. El miedo como ese gran estratega o ese brillante estratega que el yo sombra. ¿Okay? Estás a servicio de qué o de quién. O sea, si estás operando desde tu miedo, y cuando tenemos miedo de algo, tenemos que reproducir en nuestra mente de una forma ese algo al que tenemos. ¿Okay? Esa situación que nos va a provocar ese algo. ¿Sí? Si tenemos miedo al fracaso, pues para tener miedo al fracaso, ¿qué tienes que en algún momento tienes que tener un flash de lo que significa, lo que sería ese fracasar. La gente que tiene miedo a hablar en público, ¿qué es lo que teme? Pero para que haya miedo al fracaso, ¿no tiene que haber miedo al éxito? No necesariamente, no. El miedo al éxito es que vayas teniendo éxito falsamente y que la gente te descubra por el fracaso que crees que eres. De forma que tus éxitos, en vez de convencerte de que no eres un fracaso, al contrario, cada éxito te sube más y más y más y más alto para que la caída esté peor. O sea, la persona que tiene miedo al éxito sería como una tortuga que ha convencido a todos de que tiene alas y vuela. Y como ha convencido a todos de que tiene alas y vuela, pues le van subiendo más y más alto, más alto, más alto, más alto, más alto, más alto. Y cuanto más alto sube, más miedo tiene de que se descubra ¿sí? Entonces por eso su frase que un individuo tiene que ser su propio héroe. Pues claro. Convence. Puedes engañar a todo el mundo, pero no puedes engañarte a ti mismo. Okay. En el fondo no funciona. Por eso. Por eso hay gente que tiene dicen, tiene complejo de superioridad. No, en realidad es un complejo de inferioridad galopante, con una máscara de superioridad que trata de convencer a los demás, trata de convencerse a sí mismo, ¿okay? Pero no funciona. ¿Sí? Es interesante el complejo de superioridad. Sí, ese es un complejo de inferioridad. Ajá. Sí, hay una diferencia entre la gente que tiene complejo de superioridad y la gente que simplemente es confiada. Tiene confianza, es muy diferente. O sea, es muy diferente el fanfarrón a la persona que simplemente es confiada y dice, sí, soy el mejor. A la persona que dice, soy el mejor porque hice esto y tal, y tú, ya, cálmate, sí, dime de lo que presumes, ¿no? O sea, es muy diferente a la persona que simplemente, pues, y soy el mejor, o sea, y le preguntas, ¿y por qué crees? Pues por esto, por esto. A la gente que trata de convencerte de que es el mejor,
Cuando ella está tratando de convencerse a sí misma. Pero eso se tiene que ganar, ¿verdad? Y el peor juez, el juez más crítico somos nosotros mismos. El juez más crítico de uno es uno mismo. Por eso es un ensayo de la máxima enseñanza del Zen. La vida y el cielo y el infierno, y cuando en esos momentos finales nosotros mismos seremos nuestro juez y verdugo, y ahí nosotros decidiremos nuestro cielo o infierno que hicimos con nuestras vidas. Ahí es cuando tendremos nuestro juicio final. Al final, cuando ya tengamos que aceptar nuestra mortalidad, porque es evidente, ¿sí? Ya no podemos seguir viviendo en el engaño, ¿sí? Y entonces pues tomaremos habrá un rendimiento de cuentas de nuestras propias vidas, de a ver qué se ha hecho, qué se ha logrado. Es interesante, pero solo para compartir rápidamente, un gran maestro de artes marciales que está con Jigoro Kano, menciona que antes de morir reunió a todos sus discípulos, les dio su clase y escribió a cada uno una frase y dijo: quiero que sepan que en estos momentos voy a morirme, ¿eh? Nada más. Y se acabó. No, pero la actitud de los tipos ante la muerte, pero cómo habían vivido su vida. Uno dijo: tráigame mi traje de judo, que todavía quiero un round más antes de que esto se acabe. En serio, dijo. Pues esa era la actitud de los grandes, sí, esa era su actitud. Cumplir hasta morir. Ahí está. Entonces, la relación entre el miedo y la sombra. ¿Qué es la sombra? Esa identidad, ese yo, esa identidad, oculta de uno mismo, formado por todos nuestros miedos, inseguridades, ansiedades, resentimientos, etc. ¿Sí? También se podría considerar como esquemas infantiles que persisten en manifestarse cuando han dejado de operar nuestros mejores intereses reales. Sí. Que muchas veces son desconocidos esos mejores intereses reales. Pues es que el niño, por su inmadurez, no puedes pensar que esté operando en los verdaderos mejores intereses del adulto. ¿Algo más en este punto? Bueno, hay mucho se podría hacer acerca de la sombra, ¿ok? Bueno, de hecho estudiamos la sombra extensamente cuando estudiamos Star Wars. Pero es muy importante porque de eso se trata también la película de que Kitai trasciende su sombra, adelantándonos. Kitai trasciende su sombra. Era una representación de lo que él tenía dentro de sus miedos, sus traumas, sus inseguridades, su sombra, porque se ve dónde se formó su sombra. ¿Dónde se forma su sombra? Cuando asesinan a su hermano enfrente de él. Ajá. Ahí se forma su sombra. ¿Y qué siente? ¿Qué es lo que le está atormentando a él con miedo, respecto a su padre? impotencia, culpabilidad. Pero entonces la sombra se genera desde la infancia, desde muy pequeño, ¿no? Pues sí, ahí es donde sucede lo que nunca debió haber sucedido y no sucede lo que debía haber sucedido en tantas ocasiones. Porque su sombra no fue transmitida. O sea, porque había una familia funcional. Ajá. Y armonía. Sí, es cierto, sí. En su caso sí en había... su caso sí, no era Latinoamérica. Pero la situación en la cual se inicia su sombra, con el encuentro del monstruo ese, ¿cómo lo llaman? La Ursa. Eso es extraordinario, o sea, eso es increíble, eso es pues... Y su hermana también fallece gritando, papá. Ajá. O sea, ¿y cómo se siente él con respecto a su padre? Genera ahí una emoción. Pues sí, ira, resentimiento. ¿Por qué resentimiento? Porque no estaba ahí. Pero también porque él no pudo hacerlo. Se siente inadecuado y siente que su padre le culpa a él. ¿Su padre le culpa a él? No.
¿Cómo le va a culpar a él? El padre está agradecido que no perdió ambos hijos. ¿Ok? Esa es la realidad, pero desde la distorsionada perspectiva de un niño. Porque, y es qué bien que Fausto Senpai haya mencionado esto de la infancia. Sí, la sombra origina la infancia, las cosas que nos afectan, cómo nos impactaron, las decisiones que tomamos, los esquemas que se forman en torno a esas experiencias impactantes, son propias de niños, no de adultos. Es fácil ver cuando surge la sombra, cuando alguien se manifiesta, o sea, sale su sombra, parecen adultos. No. ¿Importa que tengan 50 años? No, se les ve. Parecen niños o niñas en sus berrinches, ¿verdad? Sí. Su forma de expresarse, su irracionalidad, es propio de un niño. ¿Por qué? Pues están regresando a su infancia. Porque algo que sucedió, sirve de gatillo, provoca un recuerdo de una experiencia anterior, se va atrás, ¿okay? Y están reaccionando a algo que les sucedió cuando eran niños, y están reaccionando como niños. Es cuando vemos a seres adultos que de otra forma son racionales, son capaces de desempeñar incluso cargos complejos, donde, obvio, son más que capaces, y de pronto lo que tenemos delante de nosotros no es un adulto. Tenemos un niño o una niña con su berrinche, ¿okay? Y trata de razonar ahora con ese niño. No se puede, porque su forma de pensar, su lógica, su perspectiva ya no es de adulto, sino de un niño o una niña caprichosa, berrinchuda, irracional, resentida, etcétera, etcétera. Por eso la formación marcial, no militar, marcial, en cuanto a enfrentarnos, sobre todo aquí en Marvel, en cuanto a enfrentar nuestros miedos y nuestra propia sombra. Porque como seres humanos, con el ejemplo de Kitai, huimos y siempre estamos huyendo de nosotros mismos. Pero en la fuga nos cansamos. Y tarde o temprano, sobre todo llegando a los 40, ¿okay? Nos alcanzamos. ¿Okay? Y ya no se puede, de ahí la crisis de mediana edad, tarde o temprano pues te agotas y el tiempo te alcanza. Ya no tienes las piernas tan jóvenes para seguir huyendo, y te atrapa. Pero es que así es las personas, esa sombra se inicia en la infancia. Yo me acuerdo, por ejemplo, a veces los berrinches que tenía a mis 4 o 5 años, porque no había dormido bastante, o me quedé dormido en el sofá y luego me despierto y es de noche y quería salir. Lo mío era salir, tenía que salir, o sea, a correr otra aventura y meterme en problemas, o sea, era indispensable para mí. Entonces, me despertaba y de pronto veía que era de noche y eso significaba que ya no podía salir. Y entonces me empezaba a llorar, quiero salir, no me dejan salir. Ya de noche no puedes salir. Pero no me dejaron salir, te quedaste dormido. ¿Y por qué no me despertaron? Tratamos de despertarte, pero estabas muy cansado, ya saldrás mañana. ¡Mañana! O sea, como si me dijeran en la década que viene, ¿no? Mañana, 4 o 5 años, pues eres así. Esa es la lógica de un niño de 4 o 5 años. Claro, mi mamá sobre todo se ocupó de que esa lógica no prevaleciera en mis esquemas cognitivos. Pero lamentablemente la inmensa mayoría de las personas continúan operando con esa misma lógica, ¿sí? De un niño de 4 o 5 años en pleno berrinche y no razonan. ¿Okay? Aparentan razonar como un adulto, pero
las bases de su raciocinio, cuando las entiendes el problema y las analizas, dices, ok, las palabras son de un adulto, ¿sí? La intensidad es de un adulto, pero la máquina cognitiva subyacente, ¿ok?, ha retrocedido y ya no es un adulto. Entonces, por mucho que razone, y hasta que se le pase la emotividad del momento, que puede tardar horas, ¿okay?, y empiezan a regresar cronológicamente al presente, no pueden darse cuenta de que, ups, ¿cómo metieron la pata? Y lo que sucede es que demasiadas veces, por cuestiones de vergüenza, no quieren reconocer hasta qué punto metieron la pata e insisten en justificar, razonar, defender su conducta. Y es problemático. Pero esa es la sombra. ¿Sí? Entonces sí, estamos viendo mucho la sombra esta de Kitai, el resentimiento que tiene con su papá. Por eso es tan desafiante con su padre. ¿Sí? Por eso es tan desafiante. Por eso, sí. Me estoy adelantando un poquito, Shoy, pero ¿no es uno de esos desafíos el que lleva a Kitai a poder superar su sombra? Cuando da el salto en el precipicio. Sí y no, pero ya hablaremos de eso cuando llegue el momento. Sí, Ok, no vamos a hablar más, espero que hayan leído este escrito y sí, los voy a juntar todos para un libro y tendremos todo un programa dedicado a la sombra y al estudio de esos artículos. ¿Lo precisa? ¿Ok? Sí, Ok. sir. Bueno, entonces vamos a tomar un descanso. Bueno, menos mal que está grabado ahí.